Hola a todos. En primer lugar, os quería pedir un poco de paciencia porque esta exposición va a ser un poco más larga que las otras dos que hemos visto y escuchado, ya que somos tres, pero bueno, intentaremos hacerla de forma que os resulte amena y por lo menos entretenida. El tema que hemos escogido es el lenguaje sexista en los medios de comunicación. Escogimos este tema porque nos parece un tema bastante importante, un tema que ahora está de actualidad y un tema que nos afecta a todos en mayor o menor medida. Yo os voy a hablar de algunos conceptos para ir introduciéndoos en lo que es el tema, y luego ya mis dos compañeras profundizarán más en el lenguaje sexista en los medios de comunicación. El primer concepto del que quiero hablar es el sexismo lingüístico. Un hablante incurre en sexismo lingüístico cuando emite un mensaje que, debido a su forma, es decir, a las palabras y el orden en el que están colocadas, y no a su fondo, resulta discriminatorio por razón de sexo. Cuando la discriminación se debe al fondo, incurrimos en sexismo social. Es importante diferenciar estos dos conceptos, ya que tendemos a confundirlos y nunca nos queda muy claro cuál es cada uno. Para ello veremos un ejemplo. En la frase "las mujeres son menos inteligentes que los hombres", incurrimos en sexismo social, ya que situamos a las mujeres un escalón por debajo de los hombres, pero no en sexismo lingüístico. En cambio, en la frase "los varones y las hembras son inteligentes por igual", estamos incurriendo en sexismo lingüístico y no en sexismo social, ya que situamos a las mujeres al nivel de los hombres, pero estamos utilizando el término hembras en vez de el término correcto, que sería mujeres. El sexismo lingüístico tiene dos formas principales. El sexismo léxico, al que se incurre por utilizar ciertas palabras que se pueden identificar aisladamente, y el sexismo sintáctico, que ocurre cuando la discriminación se debe a la forma de construir la frase. Esta última forma de sexismo es la que nos interesa. Y dentro del sexismo sintáctico encontramos dos tipos: la óptica de varón y el salto semántico. La óptica de varón la vemos en la siguiente frase: gente que solo busca su pan, su hembra, su fiesta en paz. ¿Qué ocurre aquí? Que utilizamos la palabra gente, pero solo identificándola con el colectivo de varones. Un ejemplo de salto semántico es la siguiente frase: los ingleses prefieren el té al café. Punto. También prefieren las mujeres rubias a las morenas. En esta frase se produce un salto semántico en la voz ingleses. En la primera frase, ingleses se refiere engloba todo el colectivo de personas. Sin embargo, en la segunda frase engloba solo al colectivo de varones. Bueno, hablado del sexismo lingüístico y sus formas, os voy a hablar ahora del androcentrismo, que es un término que quizá no suene mucho, pero que es importante y que probablemente lo oigáis en las exposiciones de mis otras dos compañeras. Ocurre muy a menudo que un texto es escrito, leído o recitado por un hombre. ¿Qué ocurre? Que se olvida, se deja de lado las palabras en femenino totalmente, y ese texto va dirigido solamente al colectivo de varones. Esto es un problema muy grave, un problema que podemos ver hoy en día muy frecuentemente. Por ejemplo, los artículos de un periódico, los artículos referentes a las empresas, en general van dirigidas a los empresarios, con O. Nunca se menciona a empresarias. Y eso es un tema que nos afecta por igual a los hombres que a las mujeres. También hay mujeres empresarias, eso no hay que olvidarlo. Entonces, los periódicos deberían tener en cuenta que al público, tanto masculino como femenino, evitando la discriminación o ocultación de alguno de los dos géneros y realizando un periodismo con enfoque de género. Otro error en el que incurrimos frecuentemente
es la utilización del masculino genérico, ya que posee un valor englobador, entonces lo utilizamos para simplificar. Pero claro, ¿qué pasa? Que implica el olvido de otras opciones que posee nuestra lengua y que abarcan a ambos sexos. Además de ocultar el femenino, genera otro problema, el de la ambigüedad. Nosotras a la hora de hacer el trabajo vimos un documental que se llamaba La Receta y trataba de la discriminación que hay hacia las mujeres en los restaurantes. Y luego, al final del documental, le preguntaban a las camareras, cuando veían un anuncio en el periódico o en algún sitio en el que ponía se necesita camarero, ¿qué interpretaban ellas? Y muchas de ellas reconocían que al leer un anuncio o ver un anuncio así, pasaban de él porque intuían que solo iba dirigido a los varones. Lo mismo ocurre con frases como el primer descubrimiento del hombre fue una determinada cosa. ¿Qué ocurre aquí? Que estamos dando por hecho que fue un hombre el que descubrió esa cosa, pero podría haber sido una mujer y eso ahí no queda claro. Para evitar este tipo de fallos se puede sustituir el término hombre por un término que engloba los dos sexos como el término ser humano. Y ya para finalizar os voy a hablar de las duales aparentes. A lo largo de la historia, la lengua ha ido reflejando los distintos papeles que desempeñaban hombres y mujeres en la sociedad. ¿Qué pasa aquí? Que un hombre público era un hombre con alto poder social, pero sin embargo una mujer pública era y es lo que todos sabemos, prostituta. O un verdulero era un hombre que se dedicaba a la venta de verduras, pero una verdulera hacía referencia a una mujer ordinaria, descarada y basta. Lo mismo ocurría con todos los oficios. Siempre los oficios, el nombre del oficio en femenino significaba un oficio de menor rango que la palabra en masculino. Por ejemplo, secretario era un hombre que desempeñaba un alto cargo y una secretaria era una mujer que empleaba tareas subalternas, que hacía tareas subalternas y de poca consideración. Bueno, y esto ha sido mi exposición. Ahora os dejo con mi compañera Lisa, que ya se va a introducir un poco más en lo que es el sexismo, el lenguaje sexista en los medios de comunicación.